¿Cómo están? Muy buenas tardes. 1:39 horas de Atlanta, me imagino yo, porque mi reloj no marcó ni cambió la hora, pero acá son las 12:39. Quiero ampliar la noticia que comentamos esta mañana y se relaciona con este cambio de perspectiva en la calificación crediticia de Estados Unidos, una calificación que es de AAA y ahora pasó la perspectiva de estable a negativa. Esto fue el viernes pasado, pero este es un mensaje importante que se le está mandando a Estados Unidos en relación con, sí, estamos ayudando a la economía estadounidense, me refiero al Congreso y a la Reserva Federal, pero no hay en este momento una estrategia para decirle al mundo cómo es que piensa Estados Unidos salir de un bache en el que está aumentando su déficit peligrosamente y antes de esa crisis, pues ya venía con un nivel de endeudamiento alto y los déficits que nos está trayendo el COVID-19. No digo más, pero ese es el tema que queremos analizar con mi estimadísimo y saludo hasta Washington a Isaac Cohen. Qué gusto verte, Isaac Cohen, como saben ustedes, presidente y CEO de Inverway. ¡Qué milagro! Encantado, Gaby, como siempre, un gusto. Pues Y, efectivamente estamos viendo niveles de gasto en la economía de Estados Unidos que solo se veían en tiempos de guerra, literalmente. O sea, la emergencia está llevando a aumentar el endeudamiento más allá de casi 100% del producto. Y eso, pues, causa preocupación, pero hay que entender que estamos en una emergencia y el gobierno no tiene otra alternativa más que gastar. Las medidas que se están discutiendo en el Congreso en este momento, de haber consenso entre demócratas y republicanos, lo que van a hacer es que van a aumentar el saldo rojo en la cuenta de gobierno. Y bueno, yo creo que nos vamos a preocupar de este saldo rojo cuando hayamos salido de la pandemia, porque mientras tanto, yo creo que es inevitable que el gasto público venga pues que a hacer soportar un poco más los efectos de la enfermedad. Porque qué bueno que estamos lo viendo, dices. sí, Adelante, perdóname. sí, porque estamos viendo en este momento, por ejemplo, los estados están teniendo dificultades para cumplir el requerimiento de mantener equilibrado su presupuesto, se están endeudando y si el gobierno federal no entra al rescate, pues entonces vamos a tener prácticamente cierres de actividades esenciales en los estados como bomberos, escuelas, algunas actividades sanitarias también. Y eso hay que evitarlo. Por otra parte está el sufrimiento personal de los individuos que están teniendo dificultades para volver a trabajar, para encontrar trabajo, para estar encerrados, porque al final de cuentas se le está pidiendo a la gente que se esté encerrada y no está trabajando, entonces hay que evitar la desesperación en este momento. Y ese tipo de gasto es inevitable. Qué bueno que lo dices, Isaac Cohen, porque acá habrá gobernantes que pensarán que no es necesario poner toda la carne en el asador, como se dice por acá coloquialmente, pero la Reserva Federal, incluso varios miembros de la Reserva Federal han dicho, se necesita salvar al mayor número de empresas, el mayor número de empleos, y en este momento desafortunadamente se extiende la pandemia porque no se hicieron bien las cosas, ni los ciudadanos ni las autoridades, hubo mensajes confusos y ahora hay que gastar más y ahora pensamos que esto va a ser una crisis más larga y una recuperación que va a tomar más tiempo. Pero qué importante que dices que hay que echar la carne al asador, Isaac. Efectivamente, y hasta el Fondo Monetario, que bueno, tiene una reputación de austeridad cuando actúa, ha eliminado todas esas limitaciones y ha estado otorgando crédito de emergencia a más de 90 países en este momento. O sea, países que necesitan lidiar con la pandemia y que el gasto público es una de las herramientas más esenciales que hay para hacerlo. Así que tenemos la coincidencia de los bancos centrales, como muy bien lo decías, el presidente de la Reserva Federal últimamente ha exhortado al Congreso que se pongan de acuerdo. Yo creo que un acuerdo va a venir a finales de esta semana en Estados Unidos y el Fondo Monetario va a seguir apoyando a aquellos gobiernos que tengan dificultades. Qué importante lo que estás diciendo, porque al mismo tiempo estamos y por eso lo quería traer el día de hoy, porque estamos en este proceso de debate entre republicanos y demócratas, o republicanos, la Casa Blanca, y los demócratas, sobre cuánto extender o no extender. Fitch Ratings dice que la deuda podría llegar a representar el 120% del Producto Interno Bruto.
Así es. Acá ya hablábamos de que el presidente Trump, con los recortes de impuestos que hizo antes de la pandemia hace 2 años, pues ya veíamos que empezaban a deteriorarse otra vez las finanzas públicas y tanto que criticaron al expresidente Obama de que llegó con crisis a déficit de $1 billón. Este año vamos a superar por mucho ese billón. Efectivamente, es que lo que pasa es que el Partido Republicano, que tradicionalmente era el partido de la austeridad y del equilibrio fiscal y todo eso, pues con la administración del presidente Trump prácticamente cambió de orientación. El saldo rojo empezó a aumentar, como muy bien lo dijiste, con la rebaja de impuestos. Y entonces en eso aparece esta pandemia y al gobierno no le queda otra más que gastar. Entonces es una situación en donde la discusión sobre el saldo rojo en la cuenta del gobierno va a tener que venir cuando hayamos pues controlado la pandemia, lo cual no es el caso hasta ahora. ¿Por qué entonces piensas tú que es el tino de Fitch Ratings de hacer esta observación el viernes pasado? Ojo que en temporada o en tiempos de crisis hace una década con el presidente Obama en ese momento, Estados Unidos perdió ese grado de inversión por parte de Standard & Poor's, pero estábamos en un momento de crisis y esta crisis del COVID-19 ahora tenemos en la advertencia no de Standard & Poor's aún, pero sí de Fitch Ratings. ¿Por qué ahora, en este momento? Bueno, siempre hay esta preocupación y yo diría que bueno, las clasificadoras de riesgo, ¿no? Les corresponde advertir lo que está pasando. Y la advertencia está clara. A mediano plazo vamos a tener un endeudamiento superior a lo que hemos visto en mucho tiempo. Y entonces es una alerta la que se envía en este momento. Ahora, la diferencia de lo que pasó en 2008-2009, esa no es una crisis financiera. Los bancos están bien, los mercados de crédito, la Reserva Federal los ha controlado de una manera increíble, inyectándoles liquidez activamente, de manera que no tenemos que lidiar con un problema financiero en este momento. O sea, yo creo que efectivamente, creo que es recomendable la alerta, porque efectivamente el gasto público está aumentando, excediendo ya el producto, pero al mismo tiempo yo diría que tenemos que ver luz al final del túnel de la pandemia, cosa que no es el caso todavía, y mientras eso sea así, el gobierno tiene que gastar. Por ello, quizá, lo hemos tocado aquí, Isaac, hemos visto también la presión sobre el dólar estadounidense en las últimas jornadas, quizá, pero también pensando en el escenario electoral, ¿esto agregaría presión para que el presidente Trump, buscando reelegirse, o Joe Biden, que todavía falta que le confirmen la candidatura, es aspirante demócrata, digan qué van a hacer? Porque no solo que pesa la crisis en lo que son las finanzas públicas, pesan los programas de salud, de la seguridad social en Estados Unidos. Eso es lo más importante, creo yo, en este momento, los programas destinados a evitar que la gente no se desespere, porque tenemos ya en Estados Unidos con la explosión bueno, protestas civiles por razones de racismo y ese tipo de problemas con la policía en algunas ciudades. Eso lo que ha hecho ha venido a aumentar el grado de emergencia que tenemos. Entonces, además de la crisis sanitaria, tenemos la crisis económica y tenemos ahora la crisis de desobediencia civil. Todo eso hay que cuidarlo mucho porque yo creo que hasta ahora la gente no se ha desesperado porque las medidas del gobierno han sido acertadas. O sea, el cheque de $1,200 por persona fue muy bien recibido y luego el pago adicional por desempleo, que mucha gente lo critica, pero lo que pasa es que ayudó a que la gente se quedara en casa. Y eso ayudó a controlar la pandemia, porque de lo contrario la gente hubiera tenido que salir a trabajar. El sobresueldo lo que hace es que le permite a la gente quedarse en casa. Y yo creo que eso es muy importante. Y estamos en medio de la negociación, como muy bien lo dijiste, y yo tengo la esperanza de que se pongan de acuerdo, porque las circunstancias son muy difíciles en este momento. Totalmente, y solamente para recordar lo que dice Moody's, en el sentido de que por cada dólar que se extiende de subsidio por desempleo, el efecto multiplicador es $1,5, es decir, me dan, yo gasto, y con mi gasto yo apoyo el empleo de alguien más y el negocio de alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Esa observación es crítica en este momento con lo que tú me estás diciendo. Isaac Cohen, evidentemente Estados Unidos no está en la peor de las situaciones, es la mayor economía, pero
financiar esos déficits que se espera que alcance casi los 4.000 millones de dólares, 4 billones, perdóname, que ya se me olvida, y la deuda 26,5 billones, es decir, trillón en inglés, pues obviamente vamos a depender como nunca del mundo externo para financiarlo. Efectivamente, y hemos visto, por ejemplo, que ha habido, el dólar ha subido precisamente, inicialmente subió precisamente porque se vuelve una moneda de refugio, se busca por razones de seguridad, los valores de Estados Unidos son muy apetecidos, pero eso ha empezado a cambiar un poco. El dólar se ha estado debilitando y yo creo que eso está bien porque tampoco se trata de que en este momento el dólar se vuelve una moneda poco competitiva y eso sí eso disminuiría también la capacidad de recuperación de la economía de Estados Unidos. Pero veamos, yo creo que si tenemos este nuevo paquete de apoyo y empieza a revertirse la tendencia de la pandemia, creo que, pues, no sé si va a influenciar el resultado electoral eso, pero esperemos que las elecciones transcurran tranquilamente y entonces la nueva administración tendrá que lidiar con este saldo rojo oportunamente. Tremendo paquete que le va a tocar al gobierno siguiente, sea el de Trump o el de Biden, lidiar con lo que sigue, que es arreglar las finanzas públicas. Esperemos que para entonces haya una vacuna. Qué gusto me da saludarte, Isaac. Muchas gracias por esta perspectiva. Así, igualmente como siempre, Gaby, un placer.